departamento de sociología, aquí en la Unidad de Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado en Geografía e Historia, especialidad de Geografía Física. Ahora entiendo por qué tiene ese conocimiento. Es doctor en Geografía e Historia, Geografía por la Universidad de Barcelona y premio extraordinario de doctorado por la tesis La configuración de la ciencia del suelo. ¿Sí no sabía? Miembro del sistema de investigadores nivel 1, sus temáticas de trabajo son la geografía histórica y la geografía de la montaña. Después de haberme dejado completamente sorprendido, dejo a él que nos siga sorprendiendo. El próximo mensaje que se haga es de economía para que bueno, yo como digo siempre pánico de estar infectado, voy a leer para lo mismo que escrito, estoy pasando de buscar a su tiempo y trataré de bueno, en el momento de estructurar este coloquio sobre paisaje y territorio, nos pareció que uno de los temas publicados era el ordenamiento territorial. Este es un tema que ya han trabajado otros autores, entre ellos el nombrado Pedro Central, y toda su escuela de paisaje de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, puede resultar probablemente paradójica la posición entre paisaje y ordenamiento territorial. Pues hablamos de dos conceptos en cierta manera contrapuestos. Uno, un producto no voluntario de una acción constante del ser humano y de sociedad sobre el territorio. Un resultado histórico, más que conformados de vivir y de habitar. Si bien el hombre que lo crea y le da sentido, que lo realiza, según el término propuesto por la ley mundial, suele ser cualquier otro que no el protagonista de su elaboración. Uno es el usuario y otro es el productor. No hay espíritu de lugar, no hay incendio para quien tiene que ganarse el pan trabajando desde ese paisaje. El otro concepto de ordenamiento territorial se refiere a una acción dirigida, consciente y razonada, con la intención de obtener un funcionamiento armónico y eficiente del conjunto organizado, orientado a una forma de entender el desarrollo y el progreso, liga directamente con la generación de plusvalías económicas y políticas. Esto del ordenamiento territorial luego lo voy a matizar porque en realidad me estoy refiriendo a ordenamiento territorial en el sentido más próximo a nuestra época, ¿no? Previamente a un ordenamiento territorial hay que hablar de un orden del cosmos, que ya es de que se ha hablado ya antes de este coloquio, que persigue otras finalidades. Por lo general, el resultado estético de este actuar sobre el territorio, de este movimiento territorial, el respeto a la mirada del que lo usa y del que lo habita, queda relegado al último término por cuando, en una primera instancia, lo que manda es un fin utilitario. El territorio es el medio y su ordenación el instrumento a través de los cuales se trata de maximizar los beneficios individuales y sociales. Es en este sentido que la forma como vemos el territorio transpira o traspúa al paisaje y sea este el fiel reflejo del tipo de sociedad que sobre él se siente y actúa, o sobre el que se ha sentado y actuado en su sociedad. Esa tradición ha ido cambiando progresivamente a medida que ha aumentado la sensibilidad hacia los problemas ambientales y se ha empezado a hablar del paisaje también como calidad de vida. Se entiende pues que tradicionalmente desde la administración pública, sobre todo a partir del siglo XX, en diferentes niveles jerárquicos y como este competencia y encargados para llevar adelante cierta forma de organización y planeación territorial, no se haya pensado en el paisaje como elemento estructurador del territorio, ni como concepto útil para la calidad, el grado de deterioro ambiental, y a su vez desde la sociedad, su cultura y su historia. El deterioro
cierta unidad paisajística del territorio, como son los planes de ordenamiento basados en cuencas hidrográficas, que se echó adelante en tiempos de guerra alemán, en los años 50, sin realmente tener en cuenta el paisaje, que es la cuenca hidrográfica representada. O años más tarde, a su organización ecológico-ecosistémica, bajo la figura del organismo ecológico del territorio, vigente desde la aprobación de la reforma de la Ley General Hidrológico, y que está impulsando desde la institución federal mexicana. Sin embargo, estas cuestiones de organismo ecológico del territorio, de cuenca hidrográfica, no dejan de ser todos ellos aspectos anecdóticos, ya que siguen desligados de otras normatividades, pueden ser normas sectoriales, estando desvinculadas mutuamente, y están dedicadas de otras acciones de ámbito sectorial, como la ley de asentamientos humanos, la propia planeación territorial, los planes de creación de infraestructuras, entre otros. Es decir, se trabaja la cuestión del territorio sectorialmente, pero no integralmente, que es lo que interesa desde un punto de vista del paisaje, sobre todo, ¿no? El paisaje y el ordenamiento territorial tienen en común, valga la redundancia, el territorio. Esta cosa que tenemos aquí en medio, y que es lo que vincula el ordenamiento y el paisaje. Esa forma de sentir la verdad que caracteriza a las dos, que está vinculado con el territorio. Y sin ese territorio, que lo subyace, no tendría sentido de hablar del paisaje y hablar del territorio, de hablar de organismo territorial. El mismo territorio los une, si bien la misma práctica sobre el territorio los separa, como dos elementos irreconciliables de la praxis territorial. Uno, el paisaje, en su vertiente más extrema, se ha situado muchas veces en el plano de la percepción, la estética y los sentimientos. El otro, el ordenamiento, en el plano de lo político y lo económico. Entre esas prácticas que diferencian el paisaje del ordenamiento territorial, hay dos aspectos fundamentales que creo que vale la pena resaltar en este coloquio. El territorio difícilmente lo vemos directamente, sino es a través del paisaje. Y difícilmente lo pensamos si no lo realizamos y lo ordenamos. En este punto se abre un reto fenomenal para el geógrafo humano de esta licenciatura, por ejemplo, y que guarda relación con su quehacer. Por un lado, pensar el paisaje, tal como lo propone Agustín Berger, que puede ayudar a comprender mejor los procesos que le dan forma y a la forma como se organizan los elementos que sobre el territorio se disponen. Nada es casual. Como ha mencionado antes Rafael Mata, no ha de ser nada casual, ni las cabañas más ciegas son casuales. Y por otro, ver las formas de organización y ordenación que se proponen. Ese ver, esa forma de organización y organización, puede ayudar a la reflexión y entender los procesos que se ponen en marcha con decisiones en las que el paisaje suele estar ausente. Tal como aquí, ver, pensar, ver. Lo que hemos hecho siempre es ver el paisaje, pero no lo hemos pensado. Hemos siempre pensado en el territorio a partir del ordenamiento, pero no lo hemos visto, ¿no? Bueno, yo hasta aquí podría acabar la ponencia y me quedaría contento, ¿no? Pero sé que tengo que explicar un poco más. Bueno, las ideas que hablamos del bloque que está expuesto hacen referencia a una dicotomía de lo paisajístico y en su polisemia. Entonces, ¿en qué consiste esa dicotomía y el polisemia? Se ha hecho referencia al paisaje como un término que expresa, si no una contraposición, a mí me gusta que yo soy un poco hegeliano, ¿no? Entonces, en vez de poner como contrapuestas, hay que poner la palabra versus. Versus indica dirección, ¿no? Entonces, más que contraposición, sería un versus entre lo natural y lo cultural, ¿no? Los aspectos de medio artístico es un sentido amplio, y los aspectos más emotivos, poéticos, ligados a la reflexión sensorial y artística, un tema que ya Nicolás Ortega ha dedicado hace muchos años sus reflexiones. La dicotomía entre lo natural y lo cultural del término se dirigía a modo de ámbitos estancos. Se ve que en geografía no es tanto, pero en muchos casos sí. Y hoy se desplaza a estudiar las posibles diferencias a fin de poder llegar a una comprensión completa del territorio a través de la lectura del paisaje. Aquí como una serie de dicotomías. Por un lado, la parte más física, más racional, la parte derecha más emocional, intuitiva, ¿no? Hay dos cosas importantes que creo que nos ha hablado suficientemente en este coloquio, es que el paisaje, en cuanto lo vemos, sobre todo nuestra forma de ver, que se envaiza a partir del romanticismo, estamos viendo un objeto.
tal como nos explicaba Maite el día de ayer, en culturas orientales el paisaje no es objeto, estamos inmersos dentro de él, ¿no? Y aquí pongo esa objetividad. La naturaleza se pone el paisaje como naturaleza al paisaje como humanidad, se pone el paisaje objetivo a los subjetivos, a una forma de conocimiento racional, científica, a una forma de conocimiento más intuitiva, estética. George Bertrand, por su parte, ha hecho desde hace años la continua referencia al paisaje como un término en el límite entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, siendo el paisaje una interfaz entre la sociedad y el sentido que habita. Y exhibe con esta aparente posición una tradicional división del saber que sitúa las ciencias naturales en un punto diametralmente opuesto de las ciencias sociales, y cuya relación se establece a partir de lo que podría caracterizarse como un diálogo de sobre las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el ámbito de las disciplinas geográficas estaría en un lado la geografía física y en supuesto la geografía humana, dos disciplinas que en muchos años han tenido una ausencia de diálogo. Se dejaron mutuamente y ahora parece que a partir de las cuestiones ambientales y estadísticas se vuelven a tratar de recomponer con ellos, ¿no? En realidad, más que dicotomía, se debería hablar de un juego a varias bandas, en el que ha de añadirse el uso material del territorio. Una cosa que nos olvidamos a veces, el paisaje también es material, que guarda relación con lo económico. Y también la otra vertiente, la otra artística, ¿no? Posteriormente introducida por el plan. No en vano ha sido en ese ámbito artístico, en este pueblo en donde se alumbró por primera vez el concepto de paisaje, y ha sido esta visión la que creó en el paisaje su esencia. Hay una cosa que también se ha dicho un poco, creo, en este coloquio, que es se ha mencionado la atracción de lo sublime. Lo sublime y lo sagrado responden al descubrimiento del paisaje. Sin ese concepto no se entiende el paisaje. Es decir, en un momento en que la racionalidad empezaba a imperar, en un proceso de desencantamiento del mundo, el paisaje reúne, a partir de la mirada del pintor, reúne lo sublime, reúne lo sagrado, lo inhibe ahí, para ser descubierto posteriormente, ¿no? George Bertrand habla también del paisaje de esta manera, con una palabra clave, débil, perversa, llena de sentidos y contrasentidos, densa del laxismo y del falso rigor. El paisaje es un término polisémico, pues incorpora una gran variedad de significados y aplicaciones, pero también alimenta la posibilidad de estar abordado interdisciplinariamente en diferentes ámbitos del conocimiento. El paisaje depende de los ojos que lo ven y lo nombran. Luego veremos que lo también lo designan, ¿no? Al mismo tiempo, el paisaje escapa de lo visual del entorno y se trata de escribir en otros ámbitos sensoriales. Por ejemplo, se habla de paisajes sonoros, paisajes normativos, escapa del sentido originario que ha dado la forma de la vida. La vista es importante para entrarse en otros ámbitos. Se habla de paisajes forestales, paisajes marinos, paisajes urbanos, sin haber reflexionado antes sobre el concepto de paisaje. Parece como si el paisaje fuera una palabra que se puede usar de cualquier modo. El paisaje, aunque creación y recreación humana, no es general, tiene una base material, elementos de medio físico y biológico, elementos antrópicos, procesos e interrelaciones entre los componentes. Es un sistema, es un producto histórico de la sociedad forma. Es un país sexto, como ha mencionado antes Rafael Mata, aunque también inspira global, ¿no? Y sobre todo es un orden del cosmos. Y ese orden del cosmos también creo que hay que poner énfasis. Orden del cosmos no es un término cualquiera. Orden del cosmos significa que todos los componentes actúan de una forma determinada, en una dirección determinada y con un fin determinado. Entonces, cuando hablamos de orden del cosmos, es una sociedad ideal, en la que todos los componentes, todos los miembros de la sociedad, trabajan para un fin, vamos en esta dirección. El orden del cosmos ayuda a entender mucho la concepción que luego se va a dar a la sociedad, al Estado, a los organismos de cuidado. Sin duda, muchos de los atributos que se abordan al paisaje, que se han ido mostrando ahora y que se han presentado en las ponencias anteriores, son inherentes también al territorio. No se puede hablar de paisajes si nos vamos del territorio. El territorio es el trasfondo del paisaje. Entonces es interesante que no tengamos una palabra para nuestro territorio marino, maritorio, pero es decir, en el mar también sacamos recursos.
lectura del paisaje no siempre nos permite comprender la totalidad del territorio. El territorio no es y sus atributos. El territorio, como otras palabras, paisaje, espacio, ámbito, región, y muchos usados en geografía, tienen la dificultad inherente. Son incompletas, inacabadas, perentorias y dependen sobre todo del tipo de la persona que lanza el término, ¿no? Estos términos en particular, y esta es una particularidad del geógrafo, es las diferentes escalas con las que observamos eso que estamos viendo, ¿no? O que podríamos entender. La distancia administrativa tampoco está exenta de equívoco. Los vectores saben de qué se habla, pero no se deben a ponerlos sobre el mapa. Se habla de límites municipales, no se acaba de límites municipales. De las tierras puntales. No, pues aquí hay piedra y esa piedra allá, pero en realidad eso es nadie se ve. Aquí en México hay un problema de límites brutal. Todavía no sabemos cómo sabremos de esto. Generales, municipales, lo que queráis, ¿no? Porque el problema de los límites, el problema de los límites no es tanto utilizarlos, sino tratar de establecerlo como si fueran objetos materiales discernibles. Y así todo, como comentaba Barnes en el estudio publicado en el 75, las grandes aportaciones de la geografía han sido, primero, el reconocimiento del siempre cambiante aspecto del terreno. Segundo, que pese a esta naturaleza cambiante, el espacio tiende a ser dividido en áreas de mayor o menor similitud. El territorio forma parte de aquellos territorios, de aquellos conceptos irreductibles a la misma definición. Es un territorio que nos suministra recursos para la vida, nos habitamos, construimos, copulamos, acumulamos residuos, emisiones, y pensamos que la naturaleza será capaz de metabolizar todo eso que estamos añadiendo. Es el espacio de solar, nacimiento, descanso, regeneración. Nos identificamos con él, con el territorio, aunque sea el paisaje el instrumento con el que nos sentimos identificar, es el territorio al final. El territorio catalán, el territorio madrileño, el territorio español, mexicano. El territorio es memoria de nuestra vida intelectual y social, es espacio cultural. Es espacio cultural, porque en este territorio hacemos cultos, ponemos nuestros ejes del mundo, y ya ponemos nuestros tributos, y también el territorio es un acceso al otro mundo, a esta cosa que tenemos enseñar, que no sabemos si existe o no, pero parece como si esto lo que estamos viendo es la capa más de todas las capas que existen, ¿no? El territorio también incluye un centro, varios centros, pero sobre todo una periferia. La cabeza. Tiene temporalidades. La más importante quizás es esa larga duración freudiana, la que se trabaja mucho en geografía histórica. Es un territorio ilimitado, dado con los infinito y ilimitado. Se cruzan temporalidades, tratamos de que las temporalidades no sean compatibles entre sí. Hay un tiempo pasado, presente y futuro en este territorio. El territorio no es un paisaje, y la suma de paisajes tampoco es un territorio. Es algo más, quizás. Es típica reflexión, ¿no? Y tampoco el territorio es naturaleza, es algo más que naturaleza. Pensar en el territorio significa buscar unidades comprensibles que permitan acumular datos e información acerca del mundo y de su calidad. Eso en el territorio es ordenarlo, que es lo que voy a poner aquí rápidamente. He puesto un poco de énfasis en este coloquio sobre la jardinería. La jardinería es fundamental para entender el paisaje y el territorio, sobre todo a partir de la influencia del jardín oriental en la jardinería inglesa, la reflexión del paisajismo inglés, la experiencia del espacio, la experiencia de los cultivos está en la jardinería inglesa. Todo esto está ya metido aquí. Y una cosa importante que creo que también ayer nos dejamos, cuando vemos esos jardines geométricos, no son casualidad. El jardín es el microcosmos que podemos controlar, y cuando hacemos un jardín geométrico es porque Dios es geométrico, Dios es matemático, y estamos realizando ese espacio a su imagen y semejanza. Nosotros somos también dioses, y tenemos que reproducir en el jardín, en ese lugar cerrado, ese orden. Bueno, es la imagen del paisajismo inglés, las típicas el ornamento del territorio empieza por ahí, por la jardinería. Por ese jardín mediterráneo, por el jardín medieval, por el jardín árabe, por el jardín chino, ¿no?
oriental, ¿no? Ese es el primer ordenamiento que hacemos. Luego ese ordenamiento lo trasladamos a la ciudad. Y luego a la ciudad lo trasladamos al territorio. Y ahí tiene diversos planes. Podemos realizar ciudades, no podemos entender muchas veces planos de ciudades si no hacemos mención al diseño de jardinería previo. Hay un momento que esa ciudad, ese jardín que expande hacia la ciudad y esa ciudad que expande hacia el territorio, hay que ordenarla. Hay los gobiernos internacionales de arquitectura moderna que piensan en el territorio y además coincide en esa época con lo regional planning, que es la otra vertiente importante. Aquí dos definiciones, esta y la otra de qué es un ordenamiento territorial. Fijaros, esto dice Pierre Lambert, francés, el ordenamiento territorial es la acción y la práctica, más que la ciencia, la técnica o el arte, de disponer con orden a lo largo del espacio de un país con una visión prospectiva los hombres y sus actividades, las infraestructuras y los medios de comunicación que pueden usar, tomando en cuenta las condicionamientos actuales, humanos, económicos, incluso técnicos. Otra definición de la Conferencia Europea de Ministros sobre el ordenamiento del territorio. El ordenamiento del territorio es una disciplina científica, una técnica administrativa y una política de responsabilidad pública a desarrollar un enfoque interdisciplinar e integrado dirigida tanto al desarrollo regional equilibrado como a la organización física del territorio. Esta definición es la que está predominando en los países europeos y alude, no hay paisaje aquí. Hay territorio, pero no hay paisaje. La tarea es incorporar al paisaje. Jan McHarg es un descubridor del paisaje desde el ordenamiento territorial. Tiene una publicación, creo que es su obra cumbre, es Diseño con la naturaleza. Y explica cómo para hacer esos ordenamientos territorios consideramos la naturaleza, consideramos los diferentes elementos que lo componen para que sea todo armónico. Entonces, la definición que hace él de ordenamiento territorial es muy sencilla, pero creo que también es bastante útil. El ordenamiento territorial es un plan de ordenación, es una determinación para conseguir ciertos objetivos sociales relacionados con la capacidad de la sociedad para llevarlos a cabo. Eso sería la base del ordenamiento territorial. Más que una cuestión territorial, una cuestión social. Lo que pasa es que en medio está el territorio, en medio está los paisajes. Bueno, los atributos del desarrollo del ordenamiento territorial es, primero, el concepto de desarrollo regional o desarrollo territorial. Un desarrollo que depende de quién conciba que este desarrollo, pues, es fácil más en el territorio o bien en el bienestar. O sea, cuestiones económicas más bien en las cuestiones sociales, ¿no? Una cuestión que salta a la vista cuando se hace el ordenamiento territorial. Parece como si hubiese otros territorios más capaces y otros más incapaces. Por ejemplo, los territorios de montaña, las zonas de marismas, inundables, como si fueran relegadas de este territorio, ¿no? Entonces, no depende realmente de las características de la región, sino del modelo económico, político, etc. Ahí acabamos, espera. Ya acabamos. Hay una reflexión sobre la región natural, la región geográfica, económica, es diferente, es el tipo de ordenación. Cuando en geografía se habla de regiones, estamos ordenando también el territorio, aunque no siempre tiene el énfasis político, la práctica administrativa detrás, ¿no? Básicamente, los grandes dilemas del ordenamiento territorial se puede planificar o ordenar desde una economía liberal, cuando todos los territorios técnicamente deberían tener las condiciones para competir en igualdad de condiciones y serían libres ellos de la competición, ¿no? Hay ordenamientos duros, ordenamientos blandos, hay una historia al respecto. Teóricamente lo que se trata de hacer con el ordenamiento territorial es democratizar las posibilidades de cada parte del territorio para acceder a la máxima competitividad. Entonces, lo que está detrás del ordenador, la persona que realiza el plan de ordenamiento, es esa distinción. Tenemos que democratizar el territorio, tenemos que dar infraestructuras a todo el país. Vamos a ofrecer otras cosas, vamos a designar cuáles son las a qué se va a dedicar cada zona. El tema de la eficacia de equidad es importante, la equidad social y espacial,
importante. El tema ambiental se queda muy de la mano y se acabó. La idea es, con esta clase y con estas publicaciones, tratar de conciliar el ordenamiento similar con el paisaje. ¿Qué aportaría el paisaje? Pues una comprensión de las naturales, sociales, económicos, culturales, continuamente se graban sobre el territorio. El paisaje sería de conocimiento espacial, próxima al individuo, próxima a esas cosas de los que tienen observado, próxima a comprensión de todas las dimensiones, verificable, lo podemos recorrer y podemos saber si las cosas se me acaban o no. Paisaje es caída ambiental, es caída de vida. ¿Qué brinda el tratamiento territorial al paisaje? Es la forma de gestión del territorio que maximiza y garantiza los beneficios sociales, económicos y ambientales. Y la otra es la forma racional de gestión